Bien, vamos de inmediato entonces a conocer qué ocurre en el mundo. Iniciamos con Alejandra Martínez y este informe que proviene, Alejandra, desde Venezuela, donde las cosas se ponen duras. Así es, William, lo que para algunos son buenas noticias, para otros no tanto, pero iniciamos con esta y más información. El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó una ley de amnistía para presos políticos, instrumento que el presidente Nicolás Maduro prometió bloquear para evitar su aplicación. La normativa, proyecto emblemático de la oposición, pretende sacar de la cárcel a unos 76 dirigentes. Entre ellos el opositor radical Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión, acusado de llamar a la violencia en protestas de 2014 que exigían la salida del poder del presidente Maduro y que dejaron 43 muertos. El mandatario advirtió que bloqueará el instrumento, aduciendo que se trata de un autoperdón de asesinos que impulsaron acciones violentas derivadas en violaciones de derechos humanos. Maduro puede vetarlo, devolverlo al Parlamento para modificaciones o enviarlo al Tribunal Supremo de Justicia dentro de los próximos 10 días para que evalúe su constitucionalidad. La retórica antiinmigrante de Donald Trump está impulsando a muchos latinos a solicitar la ciudadanía para que puedan evitar que se convierta en presidente en caso de ganar la nominación republicana. Tal fue el caso entre algunos hispanos en clínicas de ciudadanía celebrada recientemente en el sur de la Florida, que sienten que el candidato ha alejado a los latinos en su esfuerzo para cortejar a los votantes más blancos. Él tira a matar a los inmigrantes y nosotros somos personas que hemos venido a este país a trabajar, a producir. Muchos parecen impulsados por un objetivo común: conseguir naturalizarse a tiempo para votar en las elecciones de noviembre contra Donald Trump, suponiendo que el principal candidato republicano será de hecho en la papeleta. Dicen que su retórica descarada contra los inmigrantes indocumentados les ha motivado a entrar en acción. Tenemos temor a personas que no se llevan con los latinos ganen la presidencia. Entonces queremos apoyar a personas que nos apoyen a nosotros. Las solicitudes de ciudadanía generalmente aumentan durante los años de elecciones, pero en la Florida, donde el 24% de la población es hispana, los esfuerzos principales de naturalización dicen que están abrumados por el nivel de interés. Sobre la base de lo impredecible que la campaña ha sido hasta ahora, los expertos dicen que Trump podría cambiar el mapa electoral del país. Sin embargo, tener tantos latinos alineados contra él probablemente será una desventaja importante si llega a la elección general. El líder de la oposición en Brasil, Aécio Neves, cree que llegó el momento de que termine el mandato de la presidenta Dilma Rousseff. La salida del PMDB cierra la tapa del ataúd de un gobierno moribundo que ya no tiene las condiciones mínimas para encarar todo lo que queremos: la reanudación del crecimiento, la generación de empleos, la mejora de nuestros indicadores sociales. Las declaraciones de Neves, derrotado en las elecciones de 2014 por Rousseff por estrecho margen, tuvieron lugar pocas horas antes de que el PMDB oficializara su salida de la coalición de gobierno. El PMDB es la mayor fuerza política del país con 68 diputados y 18 senadores. Y es clave para Rousseff para frenar el proceso de destitución en su contra. El gobierno buscó en tanto poner paños fríos a la crisis. Creo que la decisión llega en un buen momento, porque ofrece a la presidenta Rousseff una oportunidad ideal para hacer nuevos pactos en su gobierno. Tanto Rousseff como el expresidente Lula denuncian el impeachment como un intento de golpe de Estado institucional sin base jurídica. Un tribunal de Chipre ordenó esta mañana la detención provisional del egipcio que secuestró un avión de Egypt Air y que posteriormente se entregó a las autoridades. El egipcio que el martes obligó a un avión de Egypt Air a aterrizar en Chipre podría ser encausado por secuestro, comportamiento amenazante y otros actos que violan la ley antiterrorista. Este miércoles un tribunal chipriota ordenó su detención provisional por 8 días para investigar el secuestro que según las autoridades no tuvo relación con el terrorismo y fue una acción individual de una persona psicológicamente inestable. Al salir de la audiencia, el hombre hizo la señal de la victoria ante los periodistas.
Saif al-Din Mohamed Mostafa utilizó un falso cinturón de explosivos para desviar la aeronave que debía hacer el trayecto de Alejandría al Cairo. Luego de aterrizar en Lárnaca, liberó progresivamente a los 55 pasajeros y a los tripulantes para finalmente entregarse sin oponer resistencia. El presidente de Francia, François Hollande, anunció que renuncia a la reforma constitucional que propuso tras los atentados del 13 de noviembre en París, que incluía la posibilidad de retirar la nacionalidad a los autores de los atentados. La propuesta incluía la posibilidad de retirar la nacionalidad a los autores de atentados, una medida que fue objeto de polémica. He decidido, tras reunirme con los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, cerrar el debate constitucional, dijo Hollande, reconociendo que un compromiso está fuera de alcance sobre el retiro de nacionalidad. Hollande propuso esa reforma ante las dos cámaras reunidas en Congreso inmediatamente después de los ataques en la capital francesa, y fue entonces aplaudido por la inmensa mayoría de los parlamentarios. Los musulmanes radicales acampados desde hace días frente a la presidencia pakistaní en Islamabad rehusaban dispersarse y dijeron estar dispuestos a morir ante las fuerzas de seguridad que se preparaban a evacuarlos. Estos manifestantes exigen, entre otras cosas, la ejecución por ahorcamiento de una cristiana acusada de blasfemia. Un grupo de musulmanes radicales paralizan desde hace días el acceso a la presidencia y el parlamento pakistaní. Y dicen estar dispuestos a morir en manos de las fuerzas de seguridad antes que dispersarse. La movilización empezó el domingo cuando 25.000 personas se congregaron en homenaje a un islamista ahorcado a finales de febrero. El hombre había asesinado a un gobernador favorable a flexibilizar la ley sobre blasfemia. Los manifestantes reclaman que se declare mártir a ese hombre y que se aplique de manera estricta la Sharia o ley islámica. El ahorcamiento generó una enorme tensión entre el poder y los sectores más radicales de este país conservador. El actual enfrentamiento con las fuerzas de seguridad se produce pocos días después de un sangriento atentado anticristiano que mató a 73 personas en Lahore. Birmania ya tiene nuevo presidente, abriendo así una nueva era para el país. Tras décadas de dominación militar, el país es ahora gobernado por un presidente civil designado tras las primeras elecciones libres en 25 años. El miércoles asumió Tin Kyaw, cercano a la histórica opositora Aung San Suu Kyi. La Premio Nobel de la Paz no puede ser presidenta porque la Constitución se lo impide. Pero después de que su partido ganara las elecciones, prometió que estaría por encima del presidente, un papel que parece haber aceptado el flamante mandatario. Suu Kyi estará a la cabeza de un superministerio que incluye, entre otros, el de Relaciones Exteriores. Tras presentar juramento en el Parlamento, el nuevo mandatario visitó al presidente saliente Thein Sein en el Palacio Presidencial. El gobierno civil despierta grandes esperanzas en este país, donde un tercio de la población vive bajo el umbral de pobreza. El partido de Suu Kyi ha prometido dar prioridad a la educación y a la salud, pero también deberá hacer frente a los conflictos étnicos en varias regiones, con grupos armados que reclaman más autonomía, y gestionar las complejas relaciones con el ejército, que sigue teniendo un gran poder político. Nuestro Departamento de Información Internacional ya está trabajando para informarle lo que acontezca en el transcurso de esta jornada. Muy bien, Alejandra, estaremos informando entonces a las 6 y a las 9 de la noche. La noticia internacional también es parte de estas emisiones. Gracias, María Alejandra. Vamos ahora rápidamente a un servicio social. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para Ana Beatriz Ramos Pérez. Interesados en donar pueden presentarse al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Accidentes o el conocido 719 o bien comunicarse al teléfono 3500-1332 con Jefferson Ramos. Vamos a repetir el número 3500-1332 con Jefferson Ramos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos tendremos los detalles de cómo se realizan los tristes entierros y despedidas de los fallecidos en el accidente de autobús, hecho ocurrido el pasado lunes en Nahualá, Sololá. Esto y más lo tendremos con nuestro compañero Carlos Roquer y las noticias departamentales.